Para quienes no los conozcan, ¿quiénes son los desarrolladores de Culebra Souls of Limbo, ¿no? Uno de los juegos independientes para mí más bonitos que han salido este año. ¿Y cómo llegaron al mundo este de los juegos independientes? ¿Cómo fue su travesía? Ah, perfecto, sí. Bueno, aquí a Pablo, el artista del equipo, y conmigo está Pavel, el programador. Saludos. Sí, pues, contento de estar aquí. Sí, gracias por la entrevista. Y bueno, nuestra travesía técnicamente comenzó en República Dominicana, de hecho, ya hace más de 10 años. Y nosotros decidimos trabajar juntos como hermanos porque nos dimos cuenta de que no solo ambos teníamos una gran afinidad por los videojuegos, pero compartíamos talentos que cubrían las bases de desarrollo de videojuegos de muy buena manera. Por ejemplo, yo siendo artista con un enfoque a diseño de personajes y arte digital, y Pavel teniendo una inclinación bien fuerte a lo que era programación para videojuegos. Decidimos ambos darle una oportunidad a crear nuestro propio estudio, creando nuestro primer juego de Culebra en el 2015, que era una versión móvil del juego. Lo que se ve como Culebra hoy en día es una especie de remake o resucitando el proyecto a una escala más ambiciosa. Pero nuestra travesía comenzó en el 2014 creando el juego, culminando nuestro primer juego en el 2015 y hemos estado desarrollando desde ese entonces. O sea, su proyecto ha comenzado desde 2015, fue como en periodo de celular. O sea, por lo que yo investigué y escuché, ustedes comenzaron prácticamente con los dispositivos móviles, ¿no? Si no mal estoy. Exacto. Nosotros habíamos ¿Y, hecho... y cómo fue esa travesía? Bueno, nosotros queríamos hacer algo que fuera sencillo de realizar como nuestro primer proyecto, que queríamos ver si podíamos llevar algo a la realidad. Y lo que inicialmente iba a ser un proyecto de 3 meses o algo por el estilo, evolucionó a un proyecto de un año completo, que era endless scroll. Endless Runner, Como Temple sí. Run. Exacto. Como Temple Run, por ejemplo. Sí, como elementos de historia. Exacto, y era una serpiente en la que hacías zigzag, llegabas tan lejos podías y coleccionabas pedacitos de historia y unas que otras cosas que agregaban en el juego para eso. Y la pregunta que me da como de qué pensar, ¿cómo nació la idea de este juego? ¿Qué fue lo que lo llevó a esta última instancia en lo que estamos hoy en día? Sí. Bueno, el proyecto comenzó de manera muy orgánica, porque originalmente el proyecto móvil, volviendo al 2015, inició como un juego sencillo que tenía elementos de historia que lo hacían interesantes. ¿Qué pasa? Luego de concluir con ese proyecto, sentíamos que el mercado móvil no era no hacía mucha sintonía con lo que nosotros nos sentíamos identificados como desarrolladores, ya que nosotros crecimos alrededor de juegos de Nintendo de 64, GameCube mayormente, y ese tipo de juegos realmente no nos hacía sentir conformes con lo que estábamos creando, así que decidimos ser más ambiciosos al respecto. Al mismo tiempo nosotros caímos con mucho cariño en lo que era la idea de Culebra, pero queríamos asegurarnos de que fuera algo más, ¿cómo te puedo decir? Algo más cerca a lo que queríamos lograr. Así que rescatamos el IP o el nombre de Culebra y lo evolucionamos algo más cerca de eso, como por ejemplo inspirado en juegos como Majora's Mask, Uf. Ace Attorney e incluso unas que otras pizcas de juegos como Resident Evil, Professor Layton y sí, definitivamente se sintió mucho más. Eso no lo tenía en cuenta. O sea, yo había investigado que en sí el proyecto está muy inspirado en Majora's Mask. Se nota cuando uno lo juega. Yo siempre lo he dicho, desde que yo le hice el reel del video, que al menos yo sentí que al menos cuando yo jugué este juego en tema personajes, misiones secundarias, me recordó mucho a Majora's Mask. En cómo tú conectas con los personajes, sentimiento de melancolía, de lo cual yo no siento desde hace rato con algún Zelda. Porque de repente se ha perdido porque sabe que con el tiempo avanza y de repente ya todo no es igual. Y de repente, más o menos con ciertos Zelda se ha recuperado esa chispa. Con Tears of the Kingdom en algunas misiones se recuperó esa media chispa. Pero he sentido que con Culebra he volvido a esa esencia que se notaba en Majora's Mask. Exacto, sí.
yo diría que Majora's Mask en muchas formas es la oveja negra de la serie de Zelda, porque yo, siendo Majora's Mask mi juego favorito por mucho, es un juego que me llega muy al corazón, en ese sentido, por la misma razón, por lo que dicen. Um, pero definitivamente ninguna de las otras Zelda explora ese tema de la misma manera que Majora's lo hace. Y hay muchas Totalmente. razones por lo cual lo hace, sobre todo considerando que el director, si no tengo mal entendido, quería la libertad de poder hacer ese tipo de proyectos y hacer lo que quisiera. Así que de por sí él estaba rompiendo lo que era el esquema de Zelda. Lamentablemente yo con mis 12 años cuando lo jugué, no tenía la menor idea de que ese era el caso y yo siempre me quedé esperando a que hubiera otra celda que cumpliera con ese mismo tipo de inmersión o personaje, pero ninguna volvió a llegar a eso después de más horas. Y bueno, sí, supongo que esa frustración la dejé salir en Culebra. Eso es lo que yo sentí al jugarlo, la verdad, porque yo sentí eso y me dio conexión con los personajes y todo el entorno que tenía, ¿no? Que era muy melancólico, la música también, las misiones secundarias eran increíbles en cómo trasfondía los personajes y tenía su trasfondo. Y eso para mí me hizo recordar a Majora's Mask. Y yo le tengo mucho cariño a ese juego, porque ese juego toca temas que no todos los Zeldas tocan. Y que al día de hoy tú puedes hacer teorías, puedes hacerle videos, te puedes aburrirte ahí. Y es de esos juegos que todavía siguen el misterio. Y es Sí, súper bonito por esa parte. Siento que al día de hoy, en los videojuegos al menos, no he sentido de repente que ciertas misiones así conecten conmigo. Y creo que al final, creo que es algo que se debería tomar en tema de referencia y como ustedes lo hicieron, y aplicarlo a los juegos actuales, ¿no? Que de repente no sean simplemente misiones secundarias así sencillas, fáciles, sino que transmitan algo al jugarlo y que conecten contigo exacto. de verdad. Sí, estoy muy de acuerdo, sí. ¿Cuál fue esa chispa espontánea que le hizo agarrarse a lo que es el desarrollo de Culebra? Ah, ¿qué te digo? Es que eso es algo que sale tan natural. Yo siempre, como yo me crié dentro del mundo de videojuegos en general, entretenimiento, a mí me expusieron a eso desde muy pequeño, mis hermanos mayores, por ejemplo, y llegó un punto en el que realmente yo incluso recuerdo que en primaria, ¿Mm? yo era súper malo en el colegio porque no era nada disciplinado. ¿Qué pasa? Yo llenaba siempre mi cuaderno de dibujo y tomaba nota en cualquier página que estuviera vacía, ya sea atrás, adelante, etcétera. Y esa ha sido siempre supongo que mi forma de ser, en el que siempre me gusta soñar despierto, creando personajes o aventuras y temas, y era algo que me salía muy natural en ese sentido. Así que supongo que una imaginación muy vívida, quizás pudiera decirse. El caso es que eso siempre me ha impulsado a dibujar, a crear estos mundos, estos personajes, ese tipo de cosas, al punto del que realmente me afectaba bastante en el colegio. Pero, pero bueno, al final, total, terminé estudiando arte, así que ni tan malo. No, 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 Eh, ni tan mal, la verdad está muy bien y yo lo puedo entender totalmente. y esa afinidad iba bastante parecida a los gustos de Pavel, que también tenía mucha inclinación por el mundo de los juegos. A él le gustaba mucho inmersirse en esos juegos y al mismo tiempo imaginarse ideas de juegos formándose de una manera u otra. Y eso fluyó tan natural que realmente nunca tuvimos que detenernos a pensarlo mucho, la verdad. Ojo. Pero hey, si tú quieres dar tu versión al respecto, que quizás eso Sí, lo me cambió. gustaría escuchar la versión de Pablo, si me puede dar, yo encantadísimo. Seguro. Sí, realmente cuando habíamos terminado el primer proyecto, Culebra Mobile, nosotros realmente estuvimos trabajando con varias ideas que teníamos porque nosotros tenemos muchas ideas en, como, ¿cómo te lo diría? De Sí, atrás. sí, sí. Sí, Guardados. un folder, sí, un folder. Y uno más o menos sigue experimentando y ver cómo uno podemos continuar. En un momento nosotros decidimos coger el primer juego que habíamos hecho, el Culebra, y verlo, cómo transformarlo para un juego de consola. Y por ahí empezamos a desarrollar ideas como que ok, estás en el mundo de Limbo y las almas de Limbo se están atrapadas como en un ciclo. Entonces pensamos que eso podía ir bien con la idea de Majora's Mask, que tenía el ciclo de repetir, el ciclo de 3 días donde repite la misma secuencia. Y entonces ahí pues, empezamos a pensar en la idea de, oh, ¿cómo podríamos hacer un juego que tome esa mecánica de aprender
rutina de los personajes, pero en este caso decidimos hacerlo sin combate, porque aunque una serpiente sí puede morder, no me imaginaba cómo pudiera poner combate en el juego. Y así lentamente, como si fuera siguiendo como migajas, fue que las ideas del juego fueron llegando al lugar, como que, oh, queremos agregar una clase de enfrentamiento, pero no podemos tener combate. Entonces de ahí me recordé en este juego Ace Attorney, Phoenix Wright, y entonces como era un juego en el que causaba tensión a través de ponerte acertijos, en el que tú tenías que elegir la opción correcta basada en evidencia que tú encontrabas. Entonces estaba pensando como que, oh, podemos usar eso y hacer un juego más interesante con teniendo que aprender información de las personas y después te ponen una clase de prueba. Y de ahí fue que vino el enfrentamiento al final de cada capítulo con las almas oscuras. Y es así lentamente todas las ideas, más o menos, uno pensaba en un juego que uno había jugado y uno sacaba mecánicas. A mí me gusta describir el juego un poco como un caldo eh, de todos los juegos que hemos jugado. Una sopa, sí. Y sí, Eso, ¿no? eso, Todo. eso, eso también lo que usted dice es cierto. Yo lo noté también al jugarlo, el ciclo del tiempo. Sí. Y ustedes saben que fue una mecánica muy odiada en cierta parte, porque la mecánica en sí era tedioso, de forma que tenías que hacer regresarte atrás Sí. y regresar el tiempo, porque después se te acababa el tiempo y de repente no se te daba esa pizca de terminar el templo a tiempo. Y pasaba. Y más con los dos últimos, que la Torre de Piedra es una de las más complicadas que hay y de las mis favoritas, porque creo que esa es la top para mí. Sí, Y eso dio una chispa. Eso dio una chispa. Ahora que lo mencionas, sí, todos los templos en Mayoras realmente eran bastante obtusos. A excepción del primero, pero yo recuerdo que, a ver, el de agua era bastante incómodo, el de El de piedra agua es también era cabrón. bastante. El de piedra también, por lo menos por lo largo que era y el hecho de que hay que girarlo para que funcione y lo otro. El de nieve, sí, el de nieve no me gustó ni un A poco. mí tampoco. El primero era pasable, pero sí, era un dolor de cabeza todos los Era templos. un Mi dolor de juego cabeza. favorito y todo, pero no lo niego, sí, los templos eran un dolor de cabeza. Era un dolor de cabeza los templos. A mí me gustaba por una parte porque sentía el factor de dificultad, ¿no? Y Exacto. eso lo hacía aguerrido y complicado. Y eso me gustaba bastante, Sí, que el juego te enganchara en esa parte. sí, un gusto adquirido, pero sí, yo también en ese sentido. Pero admito que fue bastante Sí, frustrante también. fue tedioso. Y yo lo puedo entender por esa parte, ¿eh? Cuando la persona de repente no se acostumbró y demás, ¿no? En Sí, teoría en 3DS se quiso mejorar un poco eso, aunque estaba más complicado. Pero, uff, yo también estoy con usted. El templo de la nieve a mí no me gustó. Era muy repetitivo. Tienes que girar, dar muchas vueltas. Y sí subir y recuerdo. bajar. Era un tedioso. Y lo mismo con el del agua. El agua, yo creo que el de agua me parece más complicado que el Lucarino. Es una opinión ahí que yo tengo, pero Sí, ese es el que se considera el peor en el juego, creo. yo reciente lo había vuelto a jugar hace como unos 3 meses en el 3DS y yo no tuve mucho problema, pero en el de hielo pues, duré como 5 minutos, o digo, como 7 minutos trancado, a pesar de que me hice el juego de pie a cabeza porque no sabía por cuál puerta tenía que ir. Sí, Y duré dando vueltas y de izquierda a derecha. es que es lo que pasa con ese templo, que a veces da mucha vuelta. Y es complicado. Y preguntándole, el personaje de Culebra, ¿cómo fue la inspiración? ¿Cuál fue ese toque que, ok, vamos a darle ese toque que sea muy diferente a otros personajes que se han visto en otros videojuegos? ¿Y cómo lo podemos transmitir? Mediante nuestro desarrollo y nuestras ideas, ¿no? Bueno, curioso que este es un elemento de trivia que siempre nos gusta compartir y es que Culebra como personaje surgió de manera bastante orgánica también, en el sentido de que devolviéndonos nuevamente al 2015 en el juego de móvil, nosotros queríamos hacer un juego en el que se hiciera zigzag para evitar obstáculos y coleccionar perlas mientras se movía. ¿Qué pasa? El mejor personaje que cabía dentro de esa idea era una serpiente, obviamente, porque hacer zigzag es la única manera. Ahí surgió el elemento de una serpiente en el juego. ¿Qué pasa? Luego nos encontramos con el desafío técnico de que no podíamos crear una cola que fuera fluida y larga al mismo tiempo. Teníamos que dividirla en pedazos para que fluyera de manera correcta. ¿Qué pasa? Necesitábamos una especie de justificación de por qué la cola estaba dividida en pedazos. De ahí viene el esqueleto. Entonces se nos ocurrió la idea de que fuera una serpiente esquelética y el mundo de los muertos fue toda una justificación alrededor de eso, allá en el 2014-2015, para crear el mundo de Culebra.
como tal. Eventualmente la idea evolucionó muchísimo más que eso, por lo que puedes ver, una culebra con una sonrisa que nunca se le va, ojos en fuego, y me encariñé con el personaje y fui desarrollando la historia en ese elemento. Por ahí vienen los ojos que representan su alma, la sonrisa que siempre está ahí, una especie de carácter positivo hacia él. Y nada, ¿cómo se diría? La pose en forma de S que nunca cambia, a pesar de ser una serpiente y que rueda como Sonic cuando se tira. Todo eso salió de manera orgánica a través de los años, ¿no? Por eso algo que me gusta mucho del personaje y que dio algo bastante original en ese sentido. Todo surgió de que yo no tenía ni idea de cómo hacer una cola. Y al Sí. sol de hoy todavía no sé realmente. Yo no creo que yo pueda resolver ese problema. Eso fue muy ingenioso, ¿no? El tema del giro, ¿no? Cuando el personaje gira. Que da como una mezcla de dash para que te muevas más rápido, o como el giro típico de los Zelda en sí, más clásico. Y eso me pareció muy bueno, ¿no? Porque obviamente como es una serpiente, no tiene patas ni manos, así que la idea es que de alguna forma gire. Y me pareció muy creativa esa parte, a pesar que sea muy random, muy sencillita, oye, es creativa por esa parte. Y me gustó bastante. Inicialmente, perdón. Oh, era también no recuerdo muy bien cómo llegamos a eso, pero sí necesitamos una manera de correr y bueno, no como que puedo poner una culebra a trotar. Coincidencialmente, yo no tenía ni idea de lo que era de Hoop Snake, o ¿cómo te diría? Sí, Como una serpiente mítica, como en Australia creo que es, sí. que es una serpiente que caza girando, que caza golpeando con el giro. Y coincidencialmente yo no sabía que eso existía, y yo como que, oh, mira, qué gracioso, no fue el primero con la idea. Años después nos enteramos de que había una leyenda mítica en Australia sobre Hoop Snake, que es una serpiente anillo. Y básicamente así es que cazaba la serpiente en Australia. Claro, es un mito, no existe. Y en algunas partes de América también se habla de eso, pero sí, eso es una coincidencia que me pareció gracioso. Yo recuerdo que bien temprano en el desarrollo, yo pensaba en cómo podríamos hacer que Culebra corriera realmente o se desplazara más rápido, pero el zigzag se ve súper extraño en el formato que tenemos ahora del juego, así que el aro mantenía su forma vertical y era mucho más agradable visualmente, así que nos fuimos con ese giro. Eso. No sabía eso, nada, no tenía idea de esa idea que dicen, ¿no? Y qué curioso que al final cuando te dijeron eso, se implementó ahí, ¿no? Y sin querer, oye, se tropezaron con esa idea y yo, oye, mira tú, hace referencia a esto al final. Sí. Mucho después, sí, pero curiosa coincidencia. De hecho, en el juego incluimos una técnica durante la escena de la lucha libre que hay, que se llama, hay un ataque que se llama The Hoop Snake. Por eso mismo, que es una referencia a esa leyenda que escuchamos luego. Uf, muy curioso. También otra cosa que me gustaría preguntarles y que me también quedo pensando mucho es la influencia artística. Este juego yo lo veo mucho esencia Papercraft. O sea, el estilo de Papercraft que está saliendo mucho últimamente y que me alegra bastante, como muchos juegos con otros artes como pixelar, cel shading, entre otros aspectos. Y quería saber de dónde surge esa idea, por qué es tan melancólico al verlo, porque es una deleitez visual. Y quería hacerle esa pregunta, ¿no? ¿Qué usted opina? Te pudiera decir que ese estilo surge de querer combinar las limitaciones técnicas que teníamos con el tipo de juego que queríamos crear, que era un juego que estaba fuertemente basado en historia. De aquí viene la inspiración por estos pop-up books, se le llaman, que son estos libros que cuando tú lo abres salen una especie de maqueta. Esto, hablando de eso, me recuerda mucho al juego que salió el año pasado, no sé si lo jugaron, pero era el juego este de Devolver Digital, que Devolver Digital estaba en desarrollo de ese juego, que era estilo animado. Yo lo jugué el año pasado y ese juego tuvo ciertos problemas, pero era muy hermoso, yo lo esperaba bastante, que era Tiplocky Squire. Estaba pensando en ese mismo, sí, de Blocky Squire. Ese juego es hermosísimo a nivel del arte. Lo que pasó conmigo y lo que me dio un poquito fue el apartado técnico, porque siento que no estaba muy bien optimizado para PC. Espero que se haya optimizado el día de hoy, pero es un lindo, hermoso juego. Muy simple, con ciertas cosas que se pueden mejorar hoy en día, ¿no? Pero un juego que a nivel artístico era una belleza, porque parecía un libro de arte, un libro de cuento y era muy bueno. Lo único que a mí me pasó fue que el tema del rendimiento, que ahí fue lo que a mí me jodió un poco la experiencia, pero en lo demás artístico y más me quedé impresionado por eso, ¿no? Y por eso yo digo, me recordó mucho a eso que dicen, ¿no?
Hace sentido, sí. No, ese juego de Blocky Squire es visualmente impresionante. Yo siempre recuerdo que cuando lo vi, no sabía ni cómo decirlo, pero sí, es una maravilla técnica y visual, en cómo, bueno, en cómo se incorporan ambos para su representación visual, es increíble. Y sí, en una vena muy similar, Culebra trataba de tomar esos elementos visuales para emitir esa idea de una historia de cuentos o de libro que iba, y por ahí viene ese papercraft, estilo de papercraft, que también viene en parte de que queríamos crear el mundo 3D en el juego, con su personaje para hacer una experiencia más visceral, que las personas pudieran caminar en un mundo 3D e inmersirse más en nuestra idea. Originalmente el juego iba a ser un point and click en el que tú sencillamente resolvías pistas a lo tipo Profesor Layton, En por ejemplo. puzzle, nada más. Exacto. Pero nosotros queríamos crear algo más visceral nuevamente, y por eso decidimos crear un mundo 3D en el que la persona pudiera interactuar con elementos y navegar para explorar. En eso vienen las limitaciones de que tenemos un solo artista acá, y yo tenía que crear también. un solo programador, y yo tenía que crear ambos los mapas y los personajes. No era realista que tuviéramos ambos elementos en 3D, sin contar que el personaje de Culebra se vería bastante extraño en 3D. Puede funcionar, pero no era una idea que estaba dispuesto a explorar, sobre todo con lo costoso que iba a ser. Con esas limitaciones técnicas, decidimos crear este mundo tipo Papercraft, que tuviera modelos 3D con pocos polígonos y no fueran muy demandantes, y al mismo tiempo personajes 2D que no fueran tan demandantes a la hora de ser creados. Y por ahí viene esa inspiración de tomar este estilo de arte tipo pop-up book o libros de maqueta, incorporarlo en esas limitaciones, ya que también aludía a lo que es cuentos de historias, y que es el mayor enfoque de Culebra como tal. Sí, Así aquí, que, curiosamente, aquí dice un seguidor que esos juegos le recuerdan mucho a Paper Mario, que Paper Mario también es un juego muy, muy, muy inspirado en ese arte. Y visto que Paper Mario, han visto muchos desarrolladores en sí, esa esencia de Paper Mario y la han añadido hoy en día en su juego, ¿no? claro, sí, y con mucha razón, porque Paper Mario fue una muy buena inspiración en cómo crear estos elementos tipo Pop Pop, que Paper Mario toma la misma iniciativa en el Papercraft y eso. Así que esa fue una buena inspiración, e incluso inspiró ciertos elementos como navegar alrededor del mundo y las limitaciones que Culebra tenía como tal. Hubo mucha inspiración de parte de Paper Mario en ese sentido. Yo nunca los he jugado personalmente, porque creo que a primera vista Culebra ha sido de esos juegos, o de los primeros juegos que he jugado, en tema arte en Papercraft. Y yo espero jugarlo alguna vez porque me han hablado muy bien de los juegos. Nunca los he jugado, la verdad. Ok, sí, no, realmente el juego con el que yo me encariñé de Paper Mario fue The Thousand Year Door, pero luego de ese realmente, uno, no he jugado otro, y dos, los nuevos que he visto no parecen caer dentro del mismo estilo. Así que algo muy similar a Majora's Mask, en el sentido de que esa Paper Mario no se parece tanto a las otras, así mismo como Majora's no se parece a las otras Zelda. No sé si mal estoy, ese es el de GameCube, ¿no? Yo Sí, sí. exacto, el de GameCube. Y tiene un remake ahora en Switch, si En no me Switch. equivoco. Mm, y preguntándole, no sé cuál fue su mayor reto en este juego. No sé qué apartado de repente fue que les complicó más. Y que después digan, uff, me fuera gustado mejorar este apartado, pero al final igual quedaron satisfechos con el desarrollo del juego. Pero ¿cuál fue ese apartado que les complicó, no? Mm, a ver, ¿qué pudiera decirte? Supongo que lo más complicado fue la cantidad de trabajo, pudiera decirse, porque en general las piezas individualmente eran divertidas de terminar, crear, producir y todo. El problema era el esfuerzo y mano de obra al momento de ejecutarlo, más la ejecución que cualquier cosa, porque es un proceso bastante arduo nuevamente, y minucioso, en el que hay que volver constantemente a las piezas y trabajar por meses y meses, años incluso al final, para que las cosas tomen forma definitivamente. Y es un proceso que definitivamente toma bastante esfuerzo mental.
Por mi lado, yo diría que lo más difícil es que el juego realmente es bien complejo, en que hay muchas piezas que dependen una de las otras, como por ejemplo el día, si tú no completas ciertas actividades en el juego, misiones o tiempo, el día se resetea. Pero entonces hay que tomar en cuenta realmente de que no suceda algo que el jugador se pueda quedar atrancado o algo no haga sentido si, no, si las cosas se quedan a mitad. Si uno quiere modificar algo más antes, uno tiene que asegurarse de que no rompa algo más adelante. Y son muchas piezas que uno tiene que tomar en cuenta cuando uno quiere hacer cualquier cambio, por más minucioso que sea. Así que sí puede, una cosa que puede ser un simple cambio puede terminar siendo un efecto dominó y se puede volver algo mucho más grande de lo que uno piensa. Sí, Y de vez en cuando creo que durante el desarrollo a veces hacíamos un cambio y no nos dábamos cuenta de mucho después, como que, oh, eso no coincide con esto, ¿ah? Y se vuelve una travesía. sí. ¿Y cuál fue el motor que ustedes utilizaron para este juego? ¿Fue complicado usarlo o fue sencillamente sencillo? Oh, oh, yo me fui con Unity y precisamente yo me fui con ese porque era el más sencillo. Cuando comencé, que fue Culebra, el que salió recientemente, ese lo comenzamos fue en el 2010, ¿tú dirías 2018, 2019? 18, supongo. Vamos a decir 18, sí. La única opción es realmente que había en esa época realmente eran Unity y Unreal. Godot es uno que salió recientemente que ha avanzado muchísimo, pero en ese entonces realmente Unreal lo encontraba muy difícil de usar porque utilizan un lenguaje que es más complicado, C++, y simplemente Unity es un poco más maleable. Es mucho más fácil de poder crear algo algo como, ¿cómo podría decirlo? Simplemente como comenzar con una idea y poder comenzar desde cero. Prototipo. Un prototipo, sí, es mucho más fácil de armar un prototipo. Y fue el que me terminó funcionando. Definitivamente creo que cualquier motor hoy en día funciona. Es simplemente elegir, todo eso de elegir el que menos te molestas, las deficiencias que tienen, porque todito tiene sus fuerzas, sus fortalezas y sus problemas Debilidad. y debilidades, sí. Y no, pero Unity me ha funcionado bastante bien. He podido hacer todo lo que he necesitado hacer y muy contento. Yo, por suerte, prácticamente no tengo que tocar nada de eso, así que yo solamente dibujo y hago una que otra historia y eso, así que tengo que poner de mi parte en práctica con esas herramientas, pero por suerte, él ha sido más que suficiente para encargarse de esa cosa y yo agradecido. Oye, otra cosa era que mi computadora no podía correr un Real bien, empecé a poner súper lenta. Sí, un real puede ser bien demandante en ese sentido. Uy, curioso. Y aquí le pregunto una pregunta de un seguidor que ustedes tuvieron que implementar algún personaje o alguna mecánica que de repente la descartaron, la dejaron fuera y le fuera gustado agregarla. Oh, sí, de hecho, sí, esa clase de cosas pasan con mucha frecuencia, si supiera. Demasiada. Ah, sí, sí, muchas veces se trata de si algo que sea realista implementar o algo, uy, perdona, que se me está moviendo esto de la pantalla. El caso es que sí, muchas veces pasa. Una idea que, bueno, la comparto aquí sin miedo, es que se supone que el mundo del limbo es maleable Mm, y los personajes realmente, las memorias que los personajes tienen y las cosas que traen al mundo del limbo alteran El el terreno. mapa, el terreno, eh, sí. dependiendo de lo que traigan con ellos. Y yo quería implementar parte de eso en el mundo de Plaza y el mundo del limbo en general. Pero ¿qué pasa? Al final teníamos problemas con cómo la luz se iba a adaptar en cuanto a esos cambios y unos que otros elementos lo hacían muy complicado, así que tuvimos que descartar eso, sin contar la locura que iba a ser tener que agregar esos elementos extra. Pero tiene su encanto y algo que me gustaría integrar más adelante Mm, en algún futuro, algún proyecto futuro, algo por el estilo. Sí, la idea involucraba como que iban a haber casas que iban a haber en plaza, que cuando ayudabas a la alma se iba a derrumbar y iban a ser reemplazadas por otras casas. Cuando llegaban otras almas al mundo del limbo, por ejemplo, sí. Entre esas, a ver, ¿cuál otras? Sí, había unos que otros herramientas y armas que se podían usar en el juego para avanzar de una manera u otra, pero al final no se implementaron porque a pesar de que eran cool,
era bastante difícil encontrar justificaciones para tenerla. Oh, ok. Que digan eso, ¿no? Es que eso suele pasar con muchos juegos. De verdad, pues, Oh, sí, suele pasar demasiado. Hay ideas que se descartan bastante. Y da eso. tristeza al final. Pero oye, eso puede. Hablando de eso que usted me habían dicho, ¿no? Anteriormente, lo del DLC, eso lo pueden agregar a futura DLC como ideas de repente que se haya quedado, que suele pasar mucho. Sí, exacto. Creo que a ese punto sería mejor integrarlo en un juego siguiente, ya que alteraría bastante la estructura del juego. También, eso también es otra Pero, parte también importante. sí, Muy exacto. curioso. Pero definitivamente el DLC agregará una que otra cosita. Preguntarle esta parte, ¿no? Del testeo, que es una parte también complicada. ¿Cómo fue el proceso del testeo y lo que fue el recibimiento, ¿no? La aceptación inicial del juego. Sí. La aceptación inicial durante el testeo, dices, Sí, antes de que el juego lanzara, ¿no? claro, claro. Sí, al comienzo, bueno, considerando que el juego tenía ciertos elementos que no estaban completamente terminados, la recepción era algo mixta, teníamos nuestras preocupaciones al comienzo porque sí, con eso venían algunas preguntas y dudas y como la presentación no estaba tan limpia durante ese momento, era natural que la gente dudara ciertos elementos o que no se sintiera muy contentos al respecto. Pero es parte natural del proceso y el testeo realmente fue fue un proceso curioso, definitivamente arduo, porque somos un equipo bien pequeño y un juego de 10 horas fácilmente te toma el día entero para testearlo. Y conforme pasa el tiempo solo se hace peor porque hay que ser mucho más minucioso y buscar más elementos y todo. Y el cerebro realmente no quiere jugar por centésima vez un juego de 10 horas. Ya tú lo has hecho, así que hay que ser muy cuidadoso de no querer dormirse con ciertos detalles por esa pereza que viene con la repetición. Así que toma bastante esfuerzo y bastante concentración el no querer darle como que saltarse todo el texto, hacer las cosas tal cual, no tomar atajos, por ejemplo, y esa clase de cosas la tienes que tener muy pendiente y tratar de hacer lo mejor posible en jugar como si tú fueras un jugador por primera vez todo el tiempo. Y, Dependiendo de lo que estés probando en el juego, claro. claro, claro, claro. Y algún, ¿se llevan algún detalle de esto? De si, ok, no puedo cometer este error, de repente en futuro proyecto, un aprendizaje, ¿no? No sé si, ¿qué se llevan de esto? De lo que pasó con esto. Oh, sí, sí, se aprende muchas cosas. Siempre se puede ser más organizado, supongo. El caos, yo personalmente considero que cierto nivel de caos es natural con el desarrollo de videojuegos, sobre todo porque muchas de las cosas no se saben cómo se van a sentir hasta que se prueben. Y eso viene con ajustes en el futuro. Es muy posible que pase un ajuste si tú realmente tienes que probar la comida mientras estás cocinando, ya que no hay tanto una receta en qué hace que las cosas funcionen y no, y eso lleva mucha experimentación y mucho desarrollo, pero al mismo tiempo con la experiencia tú creas cierta afinidad a entender qué clase de cosas hacen clic con el jugador y con los pozos en general. Y puedo decir que se ha aprendido bastante, sí, se ha aprendido bastante de cómo ejecutar ciertos pozos o acertijos, qué cosas evitar y qué cosas no. Por ejemplo, que incluso desde el demo aprendimos que hacer esperar mucho al jugador es un pecado, prácticamente. Eso no se debe. Suele Ah, pasar. sí, pero hasta cierto nivel, porque a veces tienes que balancear sobre lo que es un gameplay o un juego eficiente contra algo que realmente quiere inmersirte en la historia. Si tú le das demasiada facilidad al jugador, el juego se termina sintiendo mucho como Artificial. código y artificial, exacto. Así que hay ciertas pausas que son necesarias, como por ejemplo si el día transiciona o si el personaje, si el jugador tiene que esperar a que algo pase. A veces es bueno que que el jugador tenga el desafío o el reto de tener que desplazarse de un lugar a otro o tener que hablar con un personaje y que hayan ciertas transiciones entre eso para no romper esa inversión, porque llega un punto en el que las cosas son tan eficientes que tú básicamente solamente estás poniendo comandos en un juego para hacer una cosa que otra. Y Sí, pasa tanto de retrasos como de repente cuando se lanza una demo, o bueno, hay una fecha en sí, y la aplazan para arreglar esos problemas, ¿no? Pasó hace unos pocos días y me duele en el corazón, pero espero que mejoren el juego, que esa es la idea al final y eso es lo positivo.
que es con Minati Hollower, que Minati Hollower iba a salir este mes, iba a salir el 31. Y era un juego que yo esperaba bastante porque tiene esa esencia Zelda-like. Y es como Ok, combinar Castlevania con Zelda. ok, Y no Unión, porque conozco. son de los creadores de Shovel Knight. Que Shovel Knight es un juegazo. Oh, perdón, el ratoncito. Ajá, Minati Ah, Hollower. sí, 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 sí. Ah, sí, sí. No, no recordaba el nombre. Sí. Es Ah, un gran mira. juego. Yo probé la demo y a mí me encantó, me fascinó el juego como estaba hecho. Y es muy, muy esencia estilo Game Boy, Sí, de la temporada de Game Boy Color, así jugó clasiquísimo como Zelda Link's Awakening, los Oracles, entre sí, muchos otros. ¿Qué consejo ustedes le podrían dar a un desarrollador de, de videojuegos, ¿no? sí. En temas de juegos independientes. Bueno, consejos hay bastantes, puedo decir, pero creo que nosotros dos tenemos dos consejos que siempre son buenos. Bueno, compartir. Una cosa es que a mí me gusta mucho decir es que sí, al inicio las cosas siempre se van a ver feas o obtusas de una manera u otra. Y así es que comienza el desarrollo realmente. Si tú te sientes perdido o sientes que no sabes lo que estás haciendo, eso es perfectamente natural. Y solo con trabajo se aclaran ese tipo de cosas y se le da solidez a un proyecto. Así que no le tengan miedo a que algo comience desorganizado o viéndose algo feo, por ejemplo, crudo, quizás sea una mejor palabra, pero eso es parte del proceso. Las cosas se pulen conforme van. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando comencé con esta culebra, yo nunca había hecho un juego 3D y mis primeros modelos yo no tenía idea de lo que yo estaba haciendo. Yo me sentía súper inseguro con lo que estaba armando, pero lentamente nosotros le buscamos la vuelta y con el trabajo las cosas se empezaron a ver con claridad, se empezaron a aclarar. Ese sería mi consejo, que es parte. Oh, sí. Y lo que iba a decir por mi lado era que es bueno prepararse antes de comenzar por un proyecto, pero también una de las mejores maneras de aprender es haciendo. Y en cierto modo, por más tiempo que pase, uno nunca se va a sentir preparado, uno nunca va a saber realmente cómo uno va a solucionar todos los problemas. Honestamente, ninguno de nosotros realmente sabíamos cómo el juego lo íbamos a terminar. Teníamos una idea, pero nosotros comenzamos con mucha pregunta pendiente, pero uno la fue resolviendo conforme las cosas aparecían. Y yo creo que realmente es invaluable todo lo que uno puede aprender en el proceso de hacer un juego. Por eso digo que es buena idea comenzar con un proyecto pequeño, porque creo que el primer proyecto de una persona debería ser más como una experiencia para aprender y eso te va a llegar para preparar para poder hacer proyectos más ambiciosos y poder estar preparado para los problemas que vienen de por medio, porque mientras más grande el proyecto, más se sienten las metidas de pata. Sí, sí, pero yo recuerdo que mi proceso durante el desarrollo, sobre todo con modelos 3D y los mapas, siempre era una pregunta porque yo inicié, wow, yo de verdad puedo hacer un mapa 3D y bueno, lo terminé haciendo. Luego tenía que hacer un tren que se moviera y tú pudieras entrar por dentro y se viera lo de adentro y por afuera y yo realmente puedo hacerlo. Bueno, también me fajé ahí a la ciega y también se armó. Lo mismo pasaba con Plaza en el juego. Yo no estaba seguro si uno podía modelar algo si yo podía modelar algo de ese tipo de manera eficiente y que se viera bien y tomó forma también. Um, Eso sí, hubieron mucha metida de pata de por medio, claro, pero sí, uno aprendió y entonces uno sabe, no debemos hacer esto. Entonces exacto, los siguientes modelos no tenían ese problema. exacto. Y en ese proceso que hay esa inseguridad de por medio, las cosas se aclaran. Así que sí, ¿no? Es natural sentirse seguro o cuestionar mucho si algo se puede o no se puede, pero las cosas no son tan difíciles como parecen en ese sentido. Se puede hacer, ¿no? Y sobre el idioma, porque aquí están preguntando, Ajá. ¿es difícil añadir un idioma a algún juego en específico cuando lo crean en sí? ¿O cómo es el proceso? Definitivamente agregar un idioma, si el juego fue hecho sin estar preparado para recibir un nuevo idioma,
eso puede ser un dolor de cabeza grande, porque tú tienes que preparar para el texto de los personajes que hablan. Si el juego depende en ilustraciones que tú tienes que leer en la imagen, entonces tienes que hacer versiones alternativas para otro lenguaje. Bueno, no necesariamente, pero es algo que tomar en cuenta. No, me refería a si depende, como que por ejemplo el juego está contando con que tú veas una imagen y de ahí tú interpretes. Sí. Y el caso es que asegurarse que el juego tenga un reemplazo para, o sepa qué idioma elegir, eh, cómo tú lo vas a traducir, a quién vas a contratar para que lo hagas, porque por ejemplo si lo decidíamos traducir vamos a decir, a un idioma como japonés, nosotros ninguno de los dos sabemos hablar ese idioma, así que tendrías que tener una persona que sepa qué quieres hacer con el juego, qué significado cada cosa tiene. Y no puede ser cualquiera, porque si tú no puedes revisar el idioma que no entiendes, imagínate. Como no puede confirmar realmente. Tú solamente puedes ir a la ciega, así que mejor ve como un profesional y alguien que tú sepas que sabe lo que está haciendo, porque tú no vas a poder revisarlo. Pero Y también en eso, ¿no? Del idioma. ¿Hay algún idioma que sea más complicado de traducirlo o todo en general es complicado al mismo nivel? Bueno, mientras menos sepas tú del idioma, más fácil es de traducir porque menos te tiene que involucrar. Oh. Por ejemplo, si nosotros teníamos la ventaja de que sabíamos ambos español e inglés, así que podíamos ver ambos idiomas y evaluarlos con cierto nivel de conocimiento. Nos daba cierto nivel de seguridad y nos permitió encontrar unos que otros errores que aparecían aquí y allá o cosas que no concordaban. Eso es una ventaja. Y algo que me da miedo al traducir a idiomas como japonés, chino, portugués quizá, que es que si hay algún error o algo por el estilo, no hay manera de que yo me entere. A menos que me lo diga un jugador frustrado en Steam. Pero si está contando con que tú puedas leer lo que están diciendo. también, para colmo, sí. Sí, ni siquiera. El caso es que sí, eso lo hace, pero el factor más importante o lo mejor que tomar en cuenta es que si tu juego va a tener diferentes idiomas, lo más importante es que tú decidas eso desde el inicio, porque tienes que preparar tu juego con eso en mente. Claro, hay mucha flexibilidad dependiendo de qué tanto tu juego dependa del texto. Por ejemplo, nuestro juego depende un montón del texto, porque básicamente tú navegas alrededor del juego a base de texto. Pero juegos como Mega Man X, por ejemplo, tú no tienes que leer una sola línea. Tú ves a alguien al frente y te lo lambes y ya. Y ya. Es full gameplay. No es modo historia de nada. Rara vez nadie juega para mí Mega Man por historia. Aunque sea raro, pero lo que más fluye es el gameplay. Exacto. Tú no le disparas a Ciro porque el juego no tiene. No. Pero el caso es que eso depende mucho de lo que tu juego necesite. Hay veces que tu juego no necesita el texto. Hay veces que tu juego necesita el texto demasiado, como en nuestro caso. Culebra tiene yo creo que fácilmente más de 300.000 palabras, así Sí. que... Y Dios mío. Barbaridad. hay una alternativa ingeniosa en el que realmente tu juego no necesita texto para funcionar. Así que si no quieres lidiar con los problemas de traducción, tú puedes hacer un juego absolutamente sin texto y que sea puro elemento visual, en el que realmente tú navegas el juego a través de eso y no pase de un start, quizás un menú, algo por el estilo, y ahí es mucho más maleable, ¿no? Fácil de controlar. Porque creo que tú necesitas texto todavía para opciones. Exacto. Y hablando de eso que usted también habían dicho, la reseña en Steam. ¿Cómo usted captan esa reseña en Steam? Tanto bueno como malo, ¿no? En opinión constructiva. ¿Cómo usted lo captan? Sí. Bueno, tengo que admitir que sobre todo las reseñas en Steam han sido súper cariñosas, llenas de corazón, amabilidad, la gente muy agradecida por el proyecto y comentan cómo ha influenciado, dejado una marca en ellos el proyecto, que tengo que admitir que ha sido súper conmovedor, inspiracional incluso para seguir trabajando en el proyecto y en lo que viene. Y a nivel constructivo, sí, sobre todo los críticos y todo, hemos tomado ¿cómo se dice? Buenos puntos constructivos, excepto crítica constructiva, que sí, que también hemos aprendido en el desarrollo del juego ciertas cosas que queremos mejorar para un próximo proyecto. Y sí, eso, pero definitivamente en la reseña lo que sí puedo decir es que es súper conmovedor
Y para cerrar y hacerle la última pregunta, ¿qué sigue para el equipo de Culebra? Para Gaia Games. Sí. Bueno, al momento nosotros estamos enfocándonos fuertemente en lo que es el DLC del proyecto y esperamos que sea una buena conclusión a lo que es el proyecto de Culebra en sí. Y una vez que eso esté cerrado, estamos decidiendo realmente cuál va a ser nuestro próximo proyecto, pero am, tenemos dos ideas bien fuertes en mano y nada, ver qué sale de cuál de esas dos elegimos. Quisiera dar más detalles, pero no quiero dar spoilers, supongo, para cualquiera de las dos que salga, pero sí, estamos trabajando en lo que sigue. Yo de verdad, aquí yo le digo a los chicos, les recomiendo totalmente el juego. Para decirles también, ¿dónde lo pueden encontrar? En las redes sociales. Oh, nosotros sí. Nos pueden encontrar en Twitter o X, Instagram y Blue Sky. Esas son nuestras tres plataformas. Como Gaia Games, ¿no? Como Gaia Games. Sí. Y a ver, creo que Gaia Games pegado o Gaia_Games o rayita abajo. Um, sí, y así, eso somos nosotros allá. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, el directo. Les dejo enlace abajo de las redes sociales de los chicos para que lo sigan y lo apoyen. Y también el enlace a su juego en Steam, que también está en todas las plataformas, ¿no? Casi prácticamente, o solamente está en Steam. No, ten todas menos PlayStation. So, está en Xbox, Microsoft Store, ya dijimos Steam, está en GOG también y en Nintendo Switch. Y somos parte del Game Pass de Xbox también. Cierto, ¿verdad? Que yo he visto que estaban parte del Game Pass, es verdad. Sí. Pero bueno, chicos, gracias por pasarse por acá. Se lo dejo muchísimo corazón y como digo, les deseo todo el éxito. Y bueno, espero vernos en alguna otra ocasión, cuando se pueda. Oh, sí, sí, no, chévere, claro. Nosotros listos. Y gracias por la entrevista, ha sido un placer, de verdad. Gracias por Igual. todo.